Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es cómo usar los operadores matemáticos, cómo crear una expresión, qué es una sentencia y también vamos a ver cómo actualizar una variable. Bien, ¿y qué se llama actualizar una variable? Primero, bueno, esto es lo del video anterior que habíamos visto, de cómo crear las variables y cómo mostrar los datos por consola. Bien, vamos a crear en nuestro paquete principal el mismo proyecto. Tenemos class, vamos a crear otra clase main. Pero ahora le vamos a poner main 2, porque ya tengo un main 1. ¿Sí? Si ustedes quieren crear una del mismo tipo, fíjense, una con el mismo nombre ya le dicen no, ya existe. ¿Sí? Porque no pueden existir dos clases, o sea, dos pelotitas con el mismo nombre. Así que le vamos a decir que tenga un método principal adentro y finish. Ahí está, tenemos creada nuestro main 2. Bien, en este caso vamos a limpiar la consola, clear para que se limpie, clic secundario y clear, ¿sí? Para que se limpie la consola. Bien, esto si quieren lo borramos, esto es un comentario nada más, que aquí vamos a empezar a trabajar. Bien, primero vamos a aprender a usar los operadores matemáticos que tenemos. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, división, resto entre dos números y tenemos también la potencia y la raíz. Para este caso vamos a ver esos operadores. Bien, primero yo para sumar necesito dos variables, entonces yo me voy a crear dos variables. Una variable de tipo entero le vamos a poner que se llame A, y le voy a dar un valor, no sé, de 4. Vamos a crear otra variable entera que se llame B, le voy a dar un valor de 2. Ustedes pueden darle el valor que ustedes quieran. Bien, vamos a usar uno de los operadores. Dice que los operadores necesitan algo a la parte izquierda y algo a la parte derecha. En este caso, ¿cómo sería una suma de las dos variables? A más B sería A más un valor de B, punto y coma. Bien, pero acá me dice un error. ¿Por qué? Está bien, esto yo sé que la suma de las dos variables, pero no estoy guardando el resultado en ningún lado. Por tanto, borramos esto y vamos a decir, me voy a crear una variable de tipo entero que se va a llamar suma. A esta suma, esta variable, ustedes pueden crear la variable que ustedes quieran. En este caso voy a crear la variable suma, una cajita, donde le voy a asignar que lo que tiene la variable A que yo ya he creado y tiene un valor, más lo que contiene la variable B, punto y coma. Bien, esto estamos usando, tengo una variable a la parte izquierda, a la parte derecha y esta es la suma, operador aritmético. Va a sumar el contenido de esta variable con lo que tiene la otra variable y ese resultado, que sería en este caso 4 más 2, sería 6. Imagínense aquí en la parte azul hay un 6. Ese 6 viene y se guarda en la variable suma. Luego vamos a mostrar a ver si tiene esa variable que hemos creado suma, ese valor. Y vamos a poner un cartelito, la suma es 2 puntos, espacio, y vamos a unir con lo que contiene la variable suma. Bien, ahí le ponemos y vamos a dar en ejecutar. Clic secundario, run as y Java Application. La suma es 6. Bien, entonces estaría sumando las dos variables. A esto se le llama expresión, a esta parte que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Porque esta variable suma se está formando a partir de los valores que contengan estas dos variables. ¿Sí? Una expresión se forma cuando yo tengo variables y uso operadores aritméticos. ¿Sí? Es como una mezcla, una combinación entre variables y operadores. Ese resultado se guarda en esta variable. O sea, esta variable, fíjense, depende de los valores que tenga A y B. Por ejemplo, si yo modifico A y quiero que tenga 40, esa modificación se va a ver afectada. 42 dice ahora, porque ahora vale 40 y este es 2. Ahora suma cuánto vale. 42, ¿no? Por eso se muestra por pantalla 42. O sea, esta variable se forma a partir del resultado de las otras variables. O sea, de la unión de las otras variables. Bien, usando operadores. Ahora, ¿qué pasa si quieren crearnos una multiplicación? ¿Sí? Vamos a poner int multi, le vamos a poner y le vamos a asignar lo que tiene A multiplicado por lo que vale B. Bien, vamos a mostrar esa multiplicación. Podemos hacer un CISO que se muestre un sistema line. La multiplicación es 2 puntos, espacio y poner la variable multi que se muestre. Le damos en correr y ahí tenemos es 80. Lo que vale A por lo que vale B es 40 por 2 sería 80. Bien. Fíjense que aquí, que esto cuando uso operadores genera un resultado y el resultado se guarda en una variable. Pero ¿cómo sé el tipo de dato del cual tiene que ser la variable? ¿Cómo sé el tipo de dato del cual tiene que ser esa variable donde se guarda el resultado? En este caso yo le puse entero. ¿Por qué?
Porque la variable A, ¿de qué tipo es? Entero. La variable B es entero. Entero más entero me da seguro otro entero o no. Por tanto, la variable donde yo guarde tiene que ser del mismo tipo. O sea, si sumo naranja más naranja, me da otra naranja. Esa naranja tiene que ser guardada en una variable que sea del tipo naranja. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si yo pongo doble. Doble, o sea, un tipo real. Doble. Fíjense, aquí me da error. ¿Por qué? Porque no se puede convertir un doble a entero, dice. Porque estas son dobles, pero el contenedor, o sea, donde guardo el resultado, en este caso suma, es de tipo entero, o sea, no coincide. Si esto te va a dar un real, o sea, un doble, no coincide con esta variable, porque esta variable guarda entero. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado. Estas variables, que son generalmente el resultado, tienen que ser del mismo tipo de lo que les va a generar aquí. Entonces ustedes piensen, si la variable es doble y es doble la otra, me va a dar seguro un doble. Entonces yo cambiaría aquí y ponía doble. Y ya se solucionaría esa parte. Aquí también me está dando error, entonces sería doble. ¿Sí? Y fíjense, ejecutan tranquilamente. ¿Ven? En este caso aparecen los valores de tipo doble con punto. ¿Sí? Porque son tipos reales. Porque la variable es real. ¿Se entendió más o menos la idea de eso? Tengan cuidado. O sea, esta variable depende de los valores que tenga aquí. El tipo también va a depender de lo que se genera aquí, el tipo de dato. ¿Sí? Bien, en este caso ya vimos, esto se llama expresión. Es más que todo un concepto. Una sentencia sería esto, la que termina en punto y coma. Esto es una sentencia, una sentencia, una sentencia. ¿Cuántas sentencias tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, algo más del System Open Line que no habíamos visto en el anterior es que también no solamente puedo unir un texto, o sea un string, con una variable, también podría unirlo con otro texto. Por ejemplo, no sé, le pongamos punto, 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 punto. Sí, para que aparezca. Fíjense, aquí se está uniendo este texto con el valor de una variable y más este texto que son los puntos que yo puse aquí. También se puede. ¿Sí? El operador no te restringe, pero la idea es de este operador de concatenación es que tiene que haber algo a la izquierda y algo a la derecha. Si no hay algo a la derecha, te salta error. Fíjense, ahí está, error. Error, dicen no reconoce. Control Z y volvemos. Bien, hasta ahí se entendió. Esa es la parte de, bueno, cómo usar los operadores. Vamos a hacer algo más. Por ejemplo, vamos a intentar usar la potencia. ¿Sí? Esto lo pueden usar tranquilamente, no hay ningún problema. Bien, algo más. A ver. En este caso, fíjense, esta variable suma se está formando a partir de la suma de estas dos variables, ¿o no? ¿Qué pasaría? Porque acá me genera un resultado, ¿no? Y ese resultado lo guardo en la variable suma. Y luego esta variable la agarro y la muestro por pantalla. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre otra forma? Yo digo, bueno, aquí quiero hacer la suma A más B. Quiero que se muestre directamente la suma entre las dos variables. Fíjense, ¿qué va a salir? La suma es, y acá me aparece 40.0.02.0 dice la suma. ¿Por qué? Porque aquí se está confundiendo. No sabe si este es un más o es un 1 para unión. Aquí lo estamos tomando como la unión nada más. Suma uní lo que tiene la variable A más lo que tiene la variable B. Para solucionar esto creo que pondríamos paréntesis. ¿Sí? Y vamos a dar en correr. Y ahí está, 42. Se solucionó. ¿Qué diferencia tiene esta con esta forma? En este caso yo agarro las dos variables que yo tengo, las sumo y ese resultado la guardo en otra variable. Y esa variable era la que se mostraba, ¿no? En este caso, fíjense, aquí estoy haciendo directamente por pantalla, digo, bueno, que se muestre el resultado. Porque una suma es sencilla, pongo A más B, lo encierro entre paréntesis y que se muestre. Lo mismo podría hacer con la multiplicación. Entre paréntesis podría poner A por B tranquilamente y se mostraría la multiplicación de las dos variables. Y está bien. Y ya me ahorro de usar otras dos variables. Bien, esto se usaría cuando serían casos sencillos. En este caso yo sé que la suma es sencilla o no. Pero ¿qué desventaja tiene esta con respecto a la anterior? Donde yo tenía las variables creadas. Y aquí guardaba el resultado. Fíjense. Si usamos esta forma rápida, así, lo único que conseguimos es que sumamos las dos variables y que se muestra por pantalla. Hasta ahí estaría bien.
pero en la siguiente línea, por ejemplo en la 11 o en la 10 o en la 11, yo ya no tengo el valor de la suma, porque yo la utilicé aquí de manera rápida nada más, aquí, para mostrarla, pero no lo tengo guardado en ninguna variable, por tanto la pierdo el valor en las siguientes líneas. Lo mismo para la multiplicación, perdí el valor para las siguientes líneas, por ahí la quiero seguir utilizando, no se puede. Entonces, por eso es recomendable que estén en variables los resultados. ¿Sí? Entonces, suma, fíjense, suma, no, suma era multiplicación, creo, multi. Bien, entonces ya vieron la ventaja y desventaja. Pueden hacerlo aquí tranquilamente, pero al siguiente pierden el valor. En este caso, yo guardo el resultado en una variable y esta variable la puedo seguir utilizando en las siguientes líneas, porque ya está creada y ya tiene un valor si le di a esta expresión. Por ejemplo, aquí, ¿vieron que esta es una expresión? Estamos haciendo una suma. Generalmente, a veces la suma no solamente se hace entre dos variables sí o sí. Puede ocurrir que acá haya una variable y aquí un valor. Por ejemplo, súmame la variable a más, no sé, voy a poner un 10. ¿Cuánto sería la variable a más un valor de 10? Así seco, un 10. 40, que vale a, más 10 serían 50. Suma tendría que mostrar un valor de 50. ¿Y es 50? ¿Está bien o no? Sí, también se puede. O podemos poner aquí un valor numérico también, no hay ningún problema, se pueden ir combinando. Por ejemplo, acá si quiero cambiar en vez de la variable a, puedo poner un 2 que se multiplique por un valor de 2. Eso es de acuerdo al problema que le den y fíjense, se da 4. Porque ve cuánto vale 2. 2 por 2 me da 4. Y se muestra aquí.